¿Alguna vez te has sentido olvidado, roto, como si la vida te hubiera dejado en el lugar equivocado? Quizás te han herido, quizás te caíste, pero escucha bien, Dios no te ha olvidado y está preparando una mesa para ti. Hoy te invito a descubrir cómo la gracia de Dios puede levantarte, devolverte dignidad y sentarte como un príncipe o una princesa a la mesa del rey. No importa cuán lejos estés, la gracia ya viene en camino. Así que no te pierdas este mensaje que estoy seguro bendecirá tu vida. La gracia que te levanta. ¿Estás listo para volver a la mesa de tu Padre? Ya nos vemos a continuación. Hola, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga. Para mí es un placer, una bendición grande poder compartir a través de este medio. Quiero aprovechar y saludar a todas las personas que se encuentran dentro de Colombia, los que nos ven fuera. Reciban un abrazo fraterno. Siempre es grato reunirnos y compartir la palabra del Señor, y estoy seguro que este mensaje va a hablar a tu corazón de una manera especial. Del olvido a la mesa del Rey, la gracia que nos levanta. Y quiero también aprovechar y saludar a todos aquellos que siembran en este ministerio. Que Dios bendiga la obra de sus manos y nunca falte provisión. Y se cumple esa promesa que dice: Dios da semilla al que siembra. Así que quiero invitarte a que, si has sembrado en esta obra, veas el resultado de Dios y nos cuentes también cómo Dios ha bendecido y ha respaldado tu vida. Sin más preámbulos, quiero invitarte a que hagamos la declaración de fe al unísono a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. El Espíritu Santo obra en mi interior para que la palabra que voy a escuchar dé fruto en mi vida. La acepto y me dispongo a vivir por ella. Amén y amén. Y quiero iniciar este mensaje haciéndote una pregunta. ¿Alguna vez te has sentido olvidado, roto, o que la vida te dejó en un lugar equivocado? Quizás alguna vez te has sentido excluido, te han lastimado las personas que amas con palabras o con acciones. Bueno, hoy quiero decirte que Dios no te ha dejado solo, Él está contigo. Y Él está preparando una mesa para ti, un banquete para compartir en esta mañana. Así que dispón tu corazón para entender este mensaje. Quiero decirte que así se sentía un hombre de la Biblia llamado Mefiboset. Se sentía roto, se sentía olvidado, se sentía fuera de lugar. Pero Dios, a través del rey David, que es una figura de Cristo, le mostró su gracia. Y hoy veremos cómo la gracia de Dios puede levantarte, puede sanarte, puede devolverte a tu lugar, o puede apartar un lugar en la mesa del rey. Quiero iniciar diciéndote que cuando aparece la figura de David en la historia de Israel, nos encontramos por primera vez con un hombre que Dios describe como un varón conforme a su corazón. Está en segunda de Samuel 13:14, me parece, que dice que Dios ha preparado un varón conforme a su corazón. Quiero contarte un poquito, y es que los reyes en los tiempos de David por lo general trataban de acabar con los familiares de sus rivales para que no hubiera nadie que pudiera reclamar ese trono. Pero vamos a ver, sin embargo, y de forma contraria al pensamiento, David no era de esta manera. Él quería hacer algo a favor de algún descendiente de Jonathan, de un nieto del rey Saúl, un gran amigo desde su juventud. Y vamos a analizar un poquito cómo el Hijo de Dios siempre tiene que obrar contrario a como obraría la gente del común. Vamos a darnos cuenta que el Hijo de Dios está lleno de misericordia y no está llamado a pagar mal por mal, sino al contrario, a bendecir, como dijo el Señor, a los que los maldicen, ¿verdad? Y como alguien como el rey David, ¿por qué el rey David haría algo así? Bueno, quiero invitarte a que leas 1 de Samuel 24, está la historia, ¿verdad? Que los hombres de David, en una ocasión Saúl estaba persiguiendo a David porque se había enterado que David iba a ser rey. Y entonces él se llenó de ira porque después de la batalla con Goliat, Dios le entregó varias victorias más. Y él se molestó mucho, Saúl, porque las mujeres comenzaron a levantar un cántico. Saúl mató a 1000, David a sus 10,000, y entonces el corazón del rey se turbó y comenzó a perseguirlo como un enemigo. Y entonces es interesante porque en varias ocasiones, específicamente en más de una ocasión, el rey Saúl fue como entregado a través del Señor en las manos de David. Y lo que te digo, la historia en 1 de Samuel 24, del 4 al 6, dice: entonces los hombres de David le dijeron:
he aquí, el día que te dijo Jehová, he aquí, te entregó a tu enemigo en tu mano. Ellos estaban en la cueva de Adulam y de pronto el rey entró a la misma cueva y se quedaron profundamente dormidos, ¿no? Y ellos le dicen, harás como él te pareciera. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Y después de esto, dice, se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres, Jehová me guarda de hacer tal cosa contra mi señor. Entonces, él dice que no quiso extender su mano contra el rey. David tenía un gran respeto por Saúl, a pesar de que éste en reiteradas ocasiones, como te mencioné, quiso matarlo. David lo respetaba porque era el rey que Dios había escogido para su pueblo. Por lo tanto, David honraba no al rey ni sus actitudes, sino honraba la presencia de Dios sobre Saúl. Y Saúl siempre lo persiguió, y el hecho de que David quisiera hacer misericordia a alguien de su familia nos habla del corazón de David, que no tenía ningún rastro de amargura contra Saúl, ni tampoco contra su descendencia. David también era un hombre comprometido con sus palabras. ¿Por qué te digo esto? Porque a pesar del enorme odio que Saúl sentía contra David a causa de sus celos, de sus envidias, de sus inseguridades, su hijo Jonathan y el propio David habían forjado una amistad a prueba de toda adversidad, incluso por encima del propio malvado rey. En 1 Samuel 20, del 13 al 15, ellos hacen un pacto. Y Jonathan le dice, si mi padre quiere hacerte algo mal, porque Saúl le había mandado llamar a Saúl y él dice, a David, perdón, y él dice, si mi padre quiere hacer algo mal, yo te avisaré de alguna manera para que vayas de paz y salvo. Y ellos hicieron un pacto en esta hora. Dice, si todavía vivo o si ya no vivo, dice Jonathan, muestra la misericordia, ¿verdad? Muestra misericordia para siempre. Aun cuando el Señor haya quitado la superficie de la tierra, hacen un pacto y dice cada uno de los enemigos de David. Y David había hecho un compromiso con Jonathan, un pacto con Jonathan, una promesa que haría válida tratar bien a cualquiera de su descendencia que hubiera permanecido después de que él subiera al trono. David no solo cumple la promesa, ¿verdad?, de sentarlo a la mesa a uno de sus descendientes, sino David también está siendo un tipo o antitipo, como dirían algunos teólogos, de Cristo. Es de Cristo de quien surge la iniciativa de hacer misericordia sobre nosotros y también de perdonar nuestros pecados cuando no tenía ninguna obligación de hacerlo. Pues a causa de nuestros pecados éramos enemigos de Dios y solo a través del pacto de Cristo y podemos entrar confiadamente ante el trono de su gracia. Entonces quiero, para reforzar esta idea, leerte lo que dice Tito 3, del 3 al 7. Dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia, viviendo en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavado de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundante por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme, ¿verdad?, a las promesas de la vida eterna. Y es interesante porque de la manera como David hizo con Mefiboset, Cristo va a tratar con nosotros para mostrarnos su misericordia. Bueno, ahora quiero que nos ubiquemos en la historia que siento compartirte de parte de Dios en este mensaje. Y la historia está en 2 de Samuel 9, del 1 al 13. Dice así la palabra del Señor. Dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David el rey y le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia. Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Mira esta pregunta, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David a Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre,
y te devolveré, todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él inclinándose dijo: ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos, para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset dijo al rey: comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey, y estaba, como dice ahí, lisiado de ambos pies. La historia que leímos hoy es la historia de un hombre que fue llamado a ser príncipe de nombre Mefiboset. Ya te dije que él era nieto del rey Saúl y nació como un príncipe en un palacio con todas las comodidades, con todos los cuidados de la época, ¿no? Y así fue creciendo hasta cumplir 5 años. A la edad de 5 años, por descuido de su nodriza, él sufrió un accidente que lo dejó lisiado, dice la Biblia, de ambos pies por el resto de su vida. Tengo que mencionarte que el rey Saúl reinó durante 40 años sobre Israel hasta que perdió la vida en guerra contra los filisteos, donde también murieron sus 3 hijos. Entre ellos estaba Jonathan, el papá de Mefiboset. Y fue ante esta terrible tragedia y la desesperación por oír y esconder al niño de un eventual asesinato. Ya te había dicho que los reyes tendían a acabar con la descendencia de los otros para que nadie reclamara el trono. Él era por naturaleza un heredero, donde su nodriza en su desesperación, llevándolo en sus brazos por un descuido, lo dejó caer y quedó lisiado. Pero no solo eso, Mefiboset quedó huérfano completamente, fue despojado de sus tierras, fue despojado de sus bienes, de todos los privilegios del palacio y también de su salud. Como te decía, para evitar ser asesinado se refugió en una ciudad extranjera lejos de Jerusalén llamada Lodebar, donde fue cuidado por la generosidad de un hombre llamado Maquir, hijo de Amiel, según el relato que estamos viendo. Y esta historia nos muestra cómo la misericordia de Dios, que es el grado más alto de su amor, está disponible siempre. Siempre va a estar disponible ese amor, esa misericordia para cada uno de nosotros, independientemente de la situación en la que nos encontremos. Tengo que también mencionarte que Dios es un Dios de oportunidades, es un Dios de cambios. Él quiere restaurar nuestras vidas, Él quiere llevarnos a nuevos niveles. Y vamos a ver en esta historia algunas formas de la misericordia del Señor. Quiero compartirte 3 puntos principales. Y el primero que quiero hablarte es que dice la Biblia que Mefiboset vivía en Lodebar, que era una tierra de olvido. El lugar donde Mefiboset estaba por su condición era un lugar que retrataba perfectamente cómo se encontraba su estado, él mismo, sin vida, sin esperanza, sin alguien que velara por él, sin alguien que le ayudara a salir adelante, valiéndose de su propio esfuerzo, ¿verdad? Lejos de ser ayudado. Ahora, ¿cuáles eran algunas de esas condiciones en las que se encontraba Mefiboset? Como te decía, estaba viviendo en Lodebar, y ese nombre significa tierra árida, significa tierra hostil, tierra seca, literalmente donde no hay pasto. Así se traduce este nombre Lodebar, donde la tierra no produce un fruto. Y es un lugar donde se podía vivir, pero no se podía fructificar. Ahí se refugiaban los endeudados, ahí se refugiaban los despojados, los perseguidos, los abusados, los golpeados por la vida, si se quiere mencionar de esta manera. Los que cayeron en desgracia como Mefiboset, porque alguien en algún descuido cometió un error contra ellos. Era un príncipe viviendo en la condición de un mendigo. Quiero repetírtelo nuevamente. Mefiboset era un príncipe que se fue a refugiar en ese lugar porque estaba viviendo como un mendigo. Estaba en Lodebar, que también significa un lugar donde no hay palabras, donde no hay comunicación, porque
porque el dolor a veces nos hace que nosotros guardemos silencio. Mefiboset, como te dije, era hijo de Jonathan y quedó inválido. Y cuando David sube al trono, él se queda literalmente huyendo en este lugar, huyendo en esta tierra, en la tierra de nada. Y muchas veces, como te decía, el sufrimiento nos va a llevar a vivir en temor. Nos va a llevar a tener inseguridades, a desconfianza de nosotros mismos y también de los demás. Y lo que hacemos en lugar de hablar, de querer comunicarnos con Dios, es quedarnos sin palabras y quedarnos sin comunicación. También el mismo nombre de Mefiboset tiene un significado terrible. ¿Sí sabes qué significa Mefiboset? Significa el que lleva vergüenza en sí mismo. Amados, Mefiboset representa perfectamente a muchos de nosotros que heredamos quizás equivocaciones, injusticias, frustraciones, enfermedades, ¿verdad? Por errores de otros, quizás de nuestros padres, quizás de nuestras generaciones, vicios y responsabilidades de aquellos que nos antecedieron. Pero Mefiboset también representa a muchos que fueron abusados, que fueron violentados por otros y que por el descuido de quienes debían, se supone, protegerlos, cargaban con heridas profundas, con amargos resentimientos y con terribles frustraciones que los habían impedido tener un proceso de desarrollo normal. Mefiboset, amigo y amiga, representa también la realidad de la iglesia actual, que por la tibieza, la religiosidad de generaciones pasadas, se heredó una pobreza espiritual, divisiones, falta de vida, de expresión en los dones de Cristo, haciendo muchas veces de Lodebar una realidad. Amados amigos, quizás muchos de los que me están escuchando están refugiados en Lodebar pensando que no hay nada más, siendo príncipes, viviendo como mendigos, y quizás han sido consumidos por una vida de tristeza o o están viviendo, ¿verdad?, una vida de miseria cuando Dios tiene preparado una mesa espectacular. Pero vamos a ver la historia como a veces ocultos nos ocultamos detrás del silencio, detrás de la agresividad, a través de un temperamento malo, de un carácter débil, de una sonrisa superficial, de una enfermedad crónica, de una depresión, de muchas cosas que no agradan al Señor. Amigo, que me estás escuchando en esta hora, no es casualidad que estés acá. Quizás tú dices, me siento muy identificado con Mefiboset. Y ahora pensemos por un momento en estas preguntas que quiero hacerte. ¿Habrá esperanza para los Mefiboset de este tiempo? ¿Estarán condenados para siempre a vivir o a morir en Lodebar? Y lo más importante, ¿hubo esperanza para Mefiboset? Bueno, tengo que decirte algo y es tal vez sientes que estás en tu propio Lodebar en este momento. Pero tengo un mensaje para ti claro. Dios no se ha olvidado de ti. La gracia de Dios te va a encontrar en el lugar que estés. Y quiero leerte este pasaje que está en Efesios 2, del 2 al 13. Acompáñame, por favor. Dice así la palabra del Señor. En aquel tiempo, dice, estabais sin Cristo, alejados, pero ahora en Cristo Jesús, nosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Amén. ¿Verdad? Y esto me lleva al segundo punto, que es la gracia lo buscó. La gracia lo llamó, la gracia lo levantó. Tengo que darte la definición de lo que es misericordia. Y vemos la palabra Gesed, que significa bondad, amor constante, gracia, misericordia, fidelidad, devoción. Y es interesante porque en el Antiguo Testamento aparece 3 veces en este texto y tiene el mismo significado que es Hased, y significa un amor leal, un amor de pacto. Y es tremendo porque es la palabra, yo creo, que mejor define la singularidad del amor de Dios. Es un amor leal para sus hijos, para su pueblo. Y el amor de Dios es constante, es bondadoso, es fiel para aquellos que buscamos de Él. Yo no sé si usted esté pasando un momento así o esté pensando, ¿verdad?, que quizás este mensaje llegó a tu vida por casualidad, porque alguien te invitó, porque alguien te insistió, alguien te compartió el link. Pero quiero decirte algo, yo siento que es Dios buscando tu vida, Dios llamándote a que tener una relación personal con Él. Es interesante porque si tú ves la historia, el rey manda a llamar a Mefiboset. Amigo y amiga, aunque estés viviendo en tu propio Lodebar, quizás tú dices, las personas que se supone debían sostenerme me han dejado caer. Quizás tú estás diciendo, las personas que debían amarme, quizás mi cónyuge, mi pareja, que se supone tenía que levantarme,
no hace sino lanzar palabras hirientes, y estoy viviendo un momento de Lodebar, tengo que decirte algo. En este día Jesús está aquí, el Rey te está llamando aquí y ahora. De hecho, me gusta mucho Apocalipsis 3:20, que Él está llamando a su iglesia y dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en él, cenaré con él y él conmigo. Jesús, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, está llamando hoy a la puerta de tu corazón. La pregunta es: ¿qué vas a hacer? Y vemos cómo responde Mefiboset. En 2 de Samuel 9, del 6 al 8, dice: y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro, e hizo reverencia, y dijo: David a Mefiboset, y él respondió: he aquí su siervo. Y él le dijo: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Bueno, vamos a ver cómo reaccionó Mefiboset ante este llamado. Primero, se postró, hizo reverencia y dijo: he aquí tu siervo. ¿Qué vemos? Vemos una actitud de humildad. Vemos una actitud de reconocer delante de quien se presentaba. A veces nosotros vamos delante de Dios, pero sin una actitud adecuada. Y yo creo que todos nosotros necesitamos reconocer que es su misericordia la que nos sostiene. No son ni nuestras capacidades, ni nuestros méritos, ni los talentos, ni las cosas que estén en nuestras manos las que nos hacen aceptos delante de Dios. Únicamente es su amor y su bondad. Segundo, él reconoció quién era delante del rey. Mefiboset dice: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Y es interesante porque esa expresión es una expresión de alguien que no tiene absolutamente nada. Y Dios hoy te está llamando, pero la pregunta es: ¿vas a acercarte con humildad? ¿Vas a reconocer delante del Señor quién eres? ¿Verdad? La gracia siempre busca, la gracia nunca espera. David no se olvidó de su pacto. Y es interesante porque Dios es fiel a sus palabras, aunque nosotros estemos caídos, aunque nosotros estemos en un lugar que a Dios no le agrada. Dios nos busca, Dios no mira tus caídas, Dios mira su propósito en ti. No eres definido ni por tu pasado, ni por lo que te pasa. Eso se llama gracia. Y mira lo que dice Romanos 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Di amén. Y esto me lleva al tercer punto en esta hora, y es: de la nada Mefiboset pasó a la mesa del rey. 2 de Samuel 9, del 9 al 13 dice: entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos, para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos, y respondió Siba: conforme a todo lo que mandaba mi señor el rey su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset dijo: el rey comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset, y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey, y estaba lisiado de ambos pies. Quiero hacer aquí un paralelo, porque así como David, te decía, buscó a Mefiboset por amor con el pacto de Jonatán, Cristo nos busca por amor al pacto eterno en su sangre. Nosotros, como Mefiboset, somos espiritualmente lisiados por la caída del pecado, ¿verdad? Romanos 3:23 lo menciona: sin mérito, sin fuerza propia. Pero Efesios 2, del 4 al 6 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, nos dio vida juntamente con Cristo, y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Tengo que decirte que aquí hay una ilustración hermosa, y es la mesa de Cristo. Y yo creo que los grandes tratos, las grandes cosas se hacen alrededor de una mesa, ¿verdad? Los momentos más lindos de compartir es alrededor de una mesa. Y de hecho la cena del Señor es el símbolo de esa mesa en donde se restaura por gracia. Apocalipsis 19:9 dice: bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y en el reino de Dios
redimidos, los que hemos sido comprados por la sangre de Cristo, siempre vamos a estar a la mesa del Rey como uno de sus hijos, como uno de sus hijos. Y es interesante porque cuando entramos en la mesa del Señor podemos entrar sin temor, sin vergüenza, y también es un lugar de honra. No cualquiera podía presentarse delante de la mesa del Rey. Quiero compartirte este pasaje que dice Hebreos 4:16, por favor subráyalo. Dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Jesús nos permitió entrar ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia, ¿verdad? Mefiboset fue llevado al trono de David y nosotros ante el trono de la gracia del Señor. Quiero que entiendas algo, y es: la gracia, amigo y amiga, no solo cubre tu herida, te devuelve tu herencia. No importa tu pasado, no importa tu cojera, no importa tu lodebar. Si el Rey te llama, hay un lugar para ti en la mesa. Y quiero decirte algunas cosas que Mefiboset recuperó cuando Dios lo invitó a su mesa. No era solo tener un lugar de privilegio, te decía, no cualquiera, solo los más íntimos del rey podían comer con él. Pero me gusta mucho que primero David le restituye a Mefiboset todo lo que era de él, todo lo que había heredado de su abuelo. Y quiero que entiendas esto, porque David concede 3 misericordias a Mefiboset. Entonces vamos a ver que David le devuelve a Mefiboset, como te decía, su herencia, ¿no? Todo lo que era de su abuelo, todo lo que era de su padre Jonathan, él se lo devuelve. No solo él, sino los hijos, ¿sí? La herencia del mundo se lo entregó, nos entregó Cristo a nosotros, a través de lo que Adán había perdido. En segundo lugar, le concede una misericordia, es que le asigna siervos. Siba y toda su casa estaban ahí porque él estaba lisiado, ¿no? Es decir, habla de sostenerlo. Y quiero decirte algo: cuando eres hijo de Dios y Dios te llama a su mesa, Él también va a suplir. Aunque la tierra iba a producir, Él le dio un privilegio, un honor mayor. No era solo que viviera de eso, sino que todos los días se sentara a la mesa como uno de sus hijos. La tercera misericordia, que David le asegura a Mefiboset que comerá en su mesa todos los días. Como te decía, era un lugar de honra, ¿no? Y qué bendición que nosotros también podamos entrar ante el trono de su gracia. David le dice: comerás siempre en mi mesa. Y Mefiboset llegó cojo, pero se sentó como un príncipe en la mesa del Señor. La gracia no solo nos perdona, la gracia también nos restaura dignidad. No importa cómo esté tu estado actual, si te acercas al Rey, Él te sentará en su mesa. Y hoy la gracia de Jesús puede permitirme estar sentado aquí a la mesa contigo degustando esta palabra, ¿verdad? No importa las heridas que tengas, no importa las dificultades. Algo que quiero invitarte que no pierdas es tu identidad. Eres hijo, eres hija del Rey de Reyes y Señor de Señores. Como te decía, quizás te caíste como Mefiboset, quizás otro te dejó caer, quizás estás en Lodebar, pero recuerda algo: la gracia de Dios está en camino. Hay un lugar para ti en la mesa del Rey. Hoy puedes salir de ese lugar y sentarte a la mesa del Señor. Apreciado amigo, amiga que me escuchas, no te enfoques en tus caídas, enfócate en el Rey que te llama. Y esta semana quiero invitarte a que camines con tu cabeza en alto. Hay gracia, hay favor y hay una nueva temporada para ti. Así que quiero invitarte a que terminemos este espacio con una corta oración. Ahí donde estás, por favor, cierra tus ojos y dile al Señor: Padre, Rey de los cielos y de la tierra, gracias por ese amor con el que me has amado. Gracias por hacerme un lugar en tu mesa, Señor. Gracias porque puedo entrar confiadamente ante el trono de tu gracia y sentarme contigo, Señor, y degustar de lo que tienes preparado para mí. Dile: Espíritu Santo, bendice esta mesa, bendice mi vida, mi casa, mi familia. Hoy decido levantarme y escuchar tu llamado que me estás diciendo: sal de Lodebar. Te he suplido, te he sostenido, he restaurado todo lo que el enemigo quiso robarte. Y como dice Juan 10:10, el ladrón vino para hurtar, matar y destruir, pero el Señor ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Dile en esta hora: quiero, Señor, de tu presencia. En esta hora, Señor, entiendo que no son mis fuerzas ni mis capacidades. Hoy me refugio en el lugar de tu presencia. Hoy me siento, Señor, en tu mesa y contemplo la hermosura de tu sabiduría en este lugar. Dile: Espíritu de Dios, yo te doy gracias porque sé que soy coheredero con Cristo Jesús. Y hoy en tu mesa, Señor, bendigo, Señor amado Dios, la abundancia que hay en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Para mí siempre es muy grato, un placer enorme. No te imaginas lo bendecido que me siento de poder traer un mensaje a tu vida. Recibe un abrazo gigante de parte
de Dulce María, de David Adrián y un abrazo de mi amada esposa. También recibí un abrazo gigante de la iglesia La Gran Comisión Bucaramanga. Si vienes, por favor no dejes de visitarnos, estamos esperándote en la ciudad bonita. Un abrazo enorme, mil y mil bendiciones, Dios los bendiga y los guarde. Hasta una próxima oportunidad.